Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Esta tarde tenemos a un autor extraordinario de ciencia ficción y divulgación científica. Se trata de ni más ni menos que Isaac Asimov Berman, que nació en Petrovich Smolensk, en la Federación de Rusia, a 16 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, el 2 de enero de 1920, y murió en Nueva York, Estados Unidos, el 6 de abril de 1992. Sus padres, Yuval Asimov y Anna Raquel Berman, de origen judío-ruso, se trasladaron a Nueva York el 11 de enero de 1923, cuando el autor contaba tan solo con 3 añitos. Acababa de superar una neumonía que se había llevado la vida de varios niños en su ciudad, en Smolensk, y entonces sus padres decidieron emigrar a Nueva York. Su infancia transcurrió en Brooklyn, entre las revistas y gominolas de las tiendas que regentaba su padre en el barrio. Allí aprendió a una edad muy temprana, como 4 o 5 años, a leer, y fue en estos estantes llenos de revistas, donde abundaban los que ya hemos hablado infinidad de veces, pulps de ciencia ficción, donde Isaac Asimov se empezó a familiarizar con la ciencia y encontró por primera vez en la ciencia ficción una muy juvenil pasión, ya que a los 19 años empezó a publicar relatos de ciencia ficción en estos pulps. Se graduó como bioquímico en la Universidad de Columbia en 1939, pero fue rechazado para ingresar en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, donde él quería haber entrado. Regresó a Columbia y se decidió hacer un posgraduado de química, título que obtuvo en 1941. El siguiente año, 1942, fue particularmente significativo para Asimov, ya que partió hacia Filadelfia, donde obtuvo un trabajo como investigador químico en los astilleros de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. El empleo lo mantuvo durante toda la Segunda Guerra Mundial y en 1948 consiguió el doctorado en química, lo que le permitió acceder a la Universidad de Boston, donde permaneció como profesor de bioquímica asociado en la Facultad de Medicina, pero sin opción a enseñar. La universidad dejó de pagarle el salario en 1958, pero para aquel momento ya los ingresos precedentes de su trabajo como escritor eran mayores que los que conseguía con su labor universitaria. Asimov permaneció en la facultad como profesor asociado y en 1979 fue ascendido a profesor titular. Sus documentos personales de los años 65 en adelante están archivados en la biblioteca Mugar Memorial de la Universidad de Boston, donde ocupan 464 cajas en 71 metros de estantería. Asimov contrajo matrimonio en 1942, en julio de 1942, con Gertrude Buckelman, con la que tuvo 2 hijos, David y Robin. Tras un largo periodo de separación se divorciaron en 1973. Al final de ese año Isaac se casó con Janet Opal Jefferson. Sufrió un ataque cardíaco en 1977, pero muy posteriormente a su muerte, en el año 2003, se ha sabido, gracias a que su hija lo declaró, su muerte real fue por VIH, en una transfusión que le habían realizado en 1983. Él nunca había renegado de las religiones, aunque sí se enfrentaba contra las supersticiones y las creencias infundadas. Durante su vida fue un ferviente defensor del Partido Demócrata, pero tuvo muchos problemas con la izquierda en general porque era un partidario de la energía nuclear por considerarla la más limpia y segura que ninguna otra, a pesar de los residuos. En 1950, aunque él ya se había iniciado en cuentos a través de Pulp en el año 39, pero en 1950, 11 años después, publicó su primera novela, Un guijarro en el cielo. Y esa etapa duró hasta el 58, cuando ya publicó El sol desnudo. Posteriormente, disminuyó bastante su producción literaria y en los siguientes 25 años solamente publicó 4 libros de ciencia ficción.
Durante la década de los 50 hasta bien entrados los 60, Isaac Asimov redujo sustancialmente su producción y se enfocó en los ensayos. Entre El sol desnudo del año 57 y Los límites de la fundación del año 82, publicó solo 4 novelas, de las cuales 2 fueron de misterio, y en ese mismo periodo incrementó en gran medida su producción literaria en otras áreas, escribiendo siempre sobre temas científicos. Así, en divulgación en 1959 publicó Momentos estelares de la ciencia, en el 65 Breve historia de la química, en el 67 Hay alguien ahí, en el 69 Grandes ideas de la ciencia, en el 71 La tragedia de la luna, en el 71 El universo, de la Tierra plana a los cuásares, en el 77 100 preguntas básicas sobre ciencia, en el 77 también Cómo descubrimos el petróleo, Cómo descubrimos los números, El electrón es zurdo y otros ensayos científicos. Asimov pensaba que su contribución más duradera sería Las 3 leyes de la robótica y la serie de la Fundación. Las 3 leyes de la robótica de Asimov son las siguientes. 1. Un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sea dañado. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera ley o la segunda ley. Él siguió colaborando con el mensual Magazine of Fantasy and Science Fiction durante toda su vida, porque Venture Science Fiction, que era la revista especializada en divulgación científica y ciencia ficción, dejó de publicar ahí, pero llegó a publicar 400 colaboraciones en estas 2 revistas, ya que su editor periódicamente las coleccionaba en libros y le creó una reputación como gran divulgador de la ciencia. Asimov no solo escribió sobre ciencia ficción, sino también escribió la Guía Asimov para la Biblia, en 2 volúmenes que compartían el Nuevo Testamento y el Antiguo, y los combinó luego en un solo volumen de 1300 páginas en el año 81, lleno de mapas y tablas. Era una guía que conducía a través de los libros de las Sagradas Escrituras en orden, explicando la historia de cada uno de ellos, las influencias políticas e información biográfica sobre todos los personajes importantes que aparecen. Su faceta como divulgador científico resalta en su libro de divulgación científica del universo, que se publicó en 1966, como ya os hemos comentado, y habla sobre todas las certidumbres científicas sobre el universo a través de la descripción de los hechos astronómicos y físicos de su descubrimiento. En cierto modo es una reedición moderna de Los mundos lejanos de Burgel, una obra que él ya había leído. Entre sus obras de ciencia ficción más conocidas está la trilogía de la Fundación o Ciclo de Trantor, que es su primera trilogía en teología que escribió en los primeros años 50. Se trata del imperio de Trantor, que es el planeta central, cubierto todo de estructuras artificiales, donde vive la civilización de Trantor, que ha llegado a su esplendor máximo, con grandes avances tecnológicos y científicos. Ese imperio tarde o temprano desaparecerá y la trilogía está compuesta por las novelas Fundación e Imperio de 1951 y 52 respectivamente y Segunda Fundación de 1953. Posteriormente, entre 1880 y 1990, incluyó dentro del ciclo 4 títulos más: Los límites de la Fundación del año 82, Fundación y Tierra del año 86, Preludio a la Fundación del año 88 y Hacia la Fundación de 1993, que siguen los acontecimientos de lo que él llama la Segunda Fundación. Y en Fundación y Tierra, Asimov enlaza la serie de la Fundación con sus novelas de los robots, al incluir a uno de sus personajes más conocidos, R. Daniel Oliwald. La trilogía original Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación
recibió el premio Hugo a la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos. Sus novelas de robots destacan por ser de tipo policíaco. Esto pone a Asimov en considerarlo el pionero en la ciencia ficción policíaca. En la trilogía de los robots, que fue Bóvedas de acero del año 54, El sol desnudo del año 57, Los robots y el amanecer del año 83 y Los robots e imperio del año 85. Asimov ahí crea uno de sus grandes personajes, Elia Valley. En Preludio a la fundación y hacia la fundación, Asimov narra los orígenes de la psicohistoria. La psicohistoria es la máxima creación de Harry Seldon. Las novelas sirven de nexo para las de los robots y las de la fundación, ya que presenta el encuentro de Harry Seldon con Daniel. También destacan sus antologías de ciencia ficción, especialmente la serie La Edad de Oro de la ciencia ficción, que publicó a modo de recopilación y en la que incluía incluso libros que él había leído cuando tenía 11 y 12 años. A partir de 1965 y hasta mediados de los años 70, Asimov compagina la creación literaria de ficción con la divulgación histórica, a través de varios libros que componen las civilizaciones más importantes de la historia: la civilización egipcia, la griega, la romana, la Edad Media, el descubrimiento del Nuevo Mundo y la formación de Estados Unidos. El autor con esto trata de atraer al gran público a la historia, a través de una narración amena y sencilla. Se trata principalmente de historia político-militar. Esta serie de obras ha sido común y formalmente denominada la Historia Universal de Asimov, que está compuesta por 14 volúmenes, con mapas y cronología cada uno de los mismos. Asimov también escribió historias de misterio: El negociante de la muerte, Asesinato en la convención, las historias de los viudos negros, los cuentos de los viudos negros del año 71, 72, 73 y 74, más cuentos de los viudos negros del 76 y el archivo de los viudos negros de 1980. Y también escribió libros de fantasía como Azazel. Fusionó el misterio policíaco con la ciencia ficción en la novela de las bóvedas de acero, que ya os hemos comentado, de la serie de los robots, y en los cuentos de misterio de Asimov, en los que generalmente jugaba limpio con el lector, introduciendo desde muy pronto toda la ciencia y la tecnología involucrada en la resolución de la trama. Más adelante, con los viudos negros y con las novelas como Asesinato en la convención, introdujo ciencia ficción policíaca. Las escenas más importantes son esencialmente un debate en el que gana el que es más racional, más humanitario, más persuasivo. Hacia el final de su vida, Asimov también publicó una serie de recopilaciones de Limericks. Los Limericks son pequeños poemas de 5 líneas con toques de humor, siendo la mayoría de su propia obra, comenzando con los versos humorísticos lascivos de 1935, Limericks versos demasiado brutos de 1975 también, y le gustaba mucho los juegos de palabras, y son a la vez libros de chistes y tratados sobre teoría de humor. El elemento más importante y esencial del humor, según Asimov, es el cambio de punto de vista, que de repente mueve el foco desde lo importante a lo trivial y desde lo sublime a lo ridículo. Asimov publicó su autobiografía en 2 tomos: La memoria verde y La alegría sentida, en el 79 y el 80, y la autobiografía de 1994, Yo Asimov. El prólogo lo escribió su viuda, Janet Asimov, poco después de la muerte de Isaac, llamándole Ha sido una buena vida. En 2002 es una versión resumida de las 3 autobiografías que acabamos de mencionar. En este punto sé que vais a preguntar si se conocieron Carl Sagan e Isaac Asimov, los 2 grandes divulgadores del siglo XX. Y sí, se conocieron y además eran amigos. Tenemos la foto. El estilo narrativo de Asimov es muy sencillo, a pesar de tener una estructura literaria compleja, y apenas tiene descripciones detalladas, prefiriendo dejar espacio para el diálogo. La rapidez con la que describía las cosas permitió crear verdaderas obras maestras, ya que se estima en 429 libros los libros escritos por Asimov. Vamos ahora a hablar
de la crítica a su obra. La crítica principal a su obra viene de que nunca abordó temas de sexualidad de sus personajes y de que tampoco incluía criaturas extraterrestres en sus obras. Siempre hablaba de humanos o hablaba de la evolución futura de humanos, refiriéndose así a sus personajes. Lo que a ojos de algunos lectores dotaba a sus libros de una cierta frialdad y un cientificismo difícil de asimilar. Sin embargo, en sus obras más tardías intentó compensar esto, ya fuese de forma jocosa como en una obra que se llamaba Playboy y el dios mucoso, o en serio, en la novela que yo he leído, Los propios dioses. Ya sabéis, contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano, que es el verdadero título largo de la novela, escrita en 1932, ganadora de premios Hugo y Nebula. Propios dioses es una novela fabulosa que trata ampliamente ambas temáticas, tanto sexo como extraterrestres. Y la razón para no incluir extraterrestres en su obra fue explicada por el propio Asimov en sus libros. Asimov conocía perfectamente el sentido racial que había en Estados Unidos en aquel momento. En cuanto a sigue habiéndolo, en Estados Unidos el tema racial está siempre muy presente. De hecho, en tus documentos de identidad siempre te identificarán con una raza, o serás latino, o serás afroamericano, o serás asiático, o serás caucásico. Entonces, esta separación por razas y este especismo tan propio de Estados Unidos y de la civilización anglosajona, a Asimov le parecía extraño, y entonces pensó que si empezaba a hablar de humanos y extraterrestres, empezaría a haber un conflicto racial larvado en sus historias, con lo cual prefirió no entrar en ese tema. Y bueno, también, por supuesto, como no, se criticó la ausencia de personajes femeninos en sus obras. Asimov ahí dijo que su falta de experiencia inicial como escritor, en sus primeras obras no hubo personajes femeninos, pero sí que es cierto que Susan Calvin en Yo Robot, Nois Lambert en El fin de la eternidad, Arcadi en la segunda fundación, o Bliss en la fundación Tierra, o Gloria Solaria en Los robots del amanecer, o Dos Bernalby en Baita Darel, Fundación Imperio, en las secuelas de la trilogía original de la Fundación. Durante la década de 1980, embarcado en las presiones editoriales y en las sucesivas continuaciones de la serie La Fundación y en pleno auge del movimiento cyberpunk, la versión positiva del futuro, vista por Asimov como un futuro tecnológico, como un futuro donde triunfaba la tecnología, chocó totalmente con la cultura cyberpunk. La cultura cyberpunk, como sabéis, es la cultura de Mad Max, es la cultura de Blade Runner, es la cultura que augura un futuro peor para la humanidad que el que actualmente se prevé. Y en cambio las novelas de Asimov siempre tenían un futuro optimista en base a una mayor tecnología, a un mejor aprovechamiento y una mejor filosofía futura en la humanidad. Bueno, ahora me toca hablar de las adaptaciones de la obra de Asimov al cine y la televisión. El principal problema con la obra de Asimov para su adaptación al cine y la televisión es prácticamente el mismo problema en el que adolece la obra de Arthur C. Clarke. Resulta demasiado complejo su adaptación al cine y la televisión. El hombre del Bicentenario en 1999 fue la primera película dirigida por Chris Columbus que se basa en la novela corta El hombre del Bicentenario y en la novela El robot humano. Ahí ya existía más o menos una tecnología con la que se pudo realizar esa película. Ya Yo Robot en 2004, dirigida por Alec Proyas, basada en la idea de los cuentos de la serie de los robots, y el culmen de esta realización la vemos en la serie de Apple TV Fundación,
de 2021, serie de David S. Goyer y Josh Friedman, se basa en las novelas de la Fundación. Bueno, y creo que con esto hemos hablado un poco de lo que es la bibliografía, la vida y la obra de Isaac Asimov. Os recomiendo tanto las novelas de la Fundación de Eldas en su orden como las novelas de Yo Robot y por supuesto cualquier obra de divulgación científica de Asimov es interesante. No son, es una ciencia que parte de cero, es una ciencia para nerds, no es una ciencia con la que tú tengas que saber algo de ciencia para leerla, igual que en historia, igual que en matemáticas, todos sus libros son siempre para leerse por cualquier persona. Y bueno, yo creo que eso es todo. Por favor, suscribiros, darle a la campanita y os espero en el próximo programa de Letras e Imaginación. Será, por supuesto, la próxima semana, donde tendremos un nuevo autor con unas nuevas novelas y con una nueva obra. Muchas gracias. Adiós.